y es que Rockstar tiene cerca de 130, 140 inversionistas. De los inversionistas de los últimos 5 años, cerca del 70% nos dijeron que no la primera vez. En Latinoamérica tenemos el síndrome del forastero, y es que todo lo de afuera es mejor. Nosotros vemos emprendedores de afuera y pensamos que es mejor, empresas de afuera y pensamos que es mejor, productos de tecnología de afuera y pensamos que son mejores. Cuando tuvimos la primera conversación antes de sentarnos a conversar aquí, llegamos a la conclusión de que lo que queríamos hacer era básicamente que la gente viviera un proceso de aceleración en 1 hora, 1 hora y media, lo que sea que vaya a durar el episodio. La experimentación en el mundo del emprendimiento es fundamental. Yo estoy jugando a crear una empresa y lo estoy haciendo mediante la experimentación. Lo primero que uno identifica experimentando es si el mercado tiene el problema que yo quiero resolver. ¿Cuáles son las métricas que tenemos que seguir para poder entender nuestro negocio? Si yo ya validé que 100 usuarios los puedo adquirir por Facebook, por ads, es muchas veces intuitivo estirar el Excel y decir, bueno, pues eso me costaron $100, entonces yo ahora voy a invertir $10,000 y resuelto el problema. Y ese es el primer error que hay que evitar. Tener información, así sea negativa de nuestro producto o positiva, es igual de valioso. La diferencia está en qué hace uno con eso. Las cosas se crean con constancia, con determinación y sin insistir, no va a aceptar un no por respuesta. No, sí, acéptalo, pero entiéndelo como un hoy no y trabaja lo suficiente para que mañana sí. Felipe, me emociona estar aquí sentado con vos porque creo que compartimos un mismo propósito. Ahorita lo estábamos hablando y es ayudar a que otros salgan adelante, a que sus empresas sean exitosas y que ellos como fundadores logren el éxito, sea cual sea su definición. Pero yo creo que quiero empezar por la raíz para que todo el mundo tenga el contexto de quién es Felipe Santamaría y qué es lo que ha construido. Entonces, empecemos por eso. ¿Quién es Felipe Santamaría y qué es Rockstart? Felipe Santamaría rápidamente es un emprendedor que nació en Colombia y que en un momento cuando decidí ser emprendedor me di cuenta y sufrí lo que era no tener un ecosistema fuerte para que lo ayudaran a uno, para que las ideas pudieran crecer más fácilmente. Tuve la oportunidad de conocer ecosistemas más desarrollados por medio de mi emprendimiento y de ahí me enamoré de la idea de venga, en Colombia necesitamos tener un ecosistema mucho más fuerte que ayude al talento. El talento existe, los problemas existen. Lo que falta es más apoyo, más capital y demás. Y por eso creamos Rockstart, pensando en ser ese aliado estratégico de muchos emprendedores para crear compañías que pudieran ser competitivas a nivel internacional. Y bueno, llevamos ya 10 años en ese cuento. De pronto, en 1 o 2 oraciones simples, ¿qué es Rockstart para quienes de pronto no han escuchado nunca de tu empresa? Bueno, Rockstart es una aceleradora que invierte en compañías. Entonces nosotros cogemos compañías en etapa temprana, cuando todavía están naciendo, están en sus primeros clientes, luchándola en esa fase que es más dura, e intentamos ser ese aliado estratégico y ese socio ideal para esas etapas. No solamente invertimos capital, sino que adicional al capital hacemos un programa de aceleración que los acompañamos y los intentamos mentorear, rodear y acompañar para que puedan, digamos que, crecer más rápidamente de lo que podrían crecer por fuera de una aceleradora. Quiero indagar un poquito en esa historia. Contame un poquito cómo fue la construcción de Rockstart, porque construir una aceleradora definitivamente debe ser una tarea muy difícil. Cuando la gente piensa en aceleradoras, piensa en el exterior, piensa en Y Combinator, pero aquí también hay talento, aquí también hay una empresa muy sólida que ha ayudado a muchísimos emprendedores que de hecho han estado en el podcast. Entonces, contame cómo fue esa historia de la creación de Rockstart. Pues fue una historia en la que yo como emprendedor me voy a programas de aceleración en Estados Unidos con mi startup y empiezo a conocer y digo, pucha, acá funcionan cosas diferentes a Latinoamérica. La gente está súper dispuesta a aportarle a nuevos emprendedores. Es literalmente tocarle la puerta y podrá decirle a alguien que no, pero la mayoría de personas le van a decir que sí y que sí le dan un consejo, que sí le oyen el cuento y le tratan de dar ayuda. El capital existe y entonces las ideas tienen un valor y uno puede... Hay gente que cree en los sueños, digamos, de los emprendedores y sobre todo hay una comunidad muy unida en donde la competencia no es la otra startup que los dos están empujando, sino la competencia es el mercado y hay mucha colaboración. Y eso no existía en Colombia o existía muy poco, en una escala muy poco. Entonces llego obsesionado y digo,
esto tiene que montarse en Colombia porque hay mucho talento y porque también hay muchas personas con ganas de aportar. Hay muchas personas que han estudiado en el exterior y que han vuelto y quieren aportar. Hay mucho empresario de pronto con un foco más tradicional, pero muy valioso, que también quiere aportar. Y hay mucho talento. Tenemos mucho por hacer en Latinoamérica y tenemos mucho talento. Entonces ahí arranca el proyecto, arranca el sueño de montarlo y arrancamos a tocar puertas buscando dos cosas. El capital inicial para tener ese capital y poder invertir en las compañías, y esa primera comunidad de mentores, de aliados. ¿Para qué? Para que el día que seleccionáramos una startup, pues le pudiéramos dar valor de verdad. Y arrancamos, eso fueron 2 años muy bonitos, pero muy duros, en donde era construir esa primera comunidad. Fue muy duro, muchos rechazos. La verdad es que fueron los años más retadores de mi vida, en donde más rechazos tuve. Cada vez que hablaba con alguien le gustaba algo, pero también le daba mucho miedo invertir en Colombia. Eso de las startups acá en Colombia, si va a dar o no va a dar. Había mucha incredulidad, pero fuimos encontrando poquito a poquito esa primera comunidad. Y resultó que en esos 2 años de trabajo y maleteo, construimos una comunidad de emprendedores realmente muy buena. Casi que todo el que había emprendido o estaba emprendiendo en tech tenía algo que ver con Rockstart. Y eso generó pues que pudiéramos de verdad tener un muy buen programa para los emprendedores que después llegaron ya cuando conseguimos el capital y demás. Y arrancamos, ya llevamos 9 baches en total. Y cada día, digamos que podemos invertir un poquito más, que tenemos algunas cosas diferentes. Ya hoy invertimos de la mano con corporativos, la comunidad es mucho más fuerte, ya son más de 250 emprendedores que han pasado por Rockstart y han sido invertidos, entonces es una comunidad muy fuerte. Y creo que ya ahí se empiezan a ver los casos que para mí son más halagadores, los mejores resultados. Personas que empezaron como mentores, después se volvieron inversionistas, y otros inversionistas que después se volvieron emprendedores Rockstart y recibieron inversión. Y así ha sido como un ciclo. Ya, por ejemplo, hemos tenido gente que ha pasado por Rockstart y sus hijos han trabajado en Rockstart. Entonces ya empezamos a ver ese efecto comunidad de largo plazo, en donde hay unos vínculos y unas relaciones ya de muchos años, que eso es lo que genera un ecosistema, yo creo que sólido. Cuando tuvimos la primera conversación antes de sentarnos a conversar aquí, llegamos a la conclusión de que lo que queríamos hacer era básicamente que la gente viviera un proceso de aceleración en 1 hora, 1 hora y media, lo que sea que vaya a durar el episodio. Pero antes de empezar eso, también hablamos de algo muy importante y que ahorita lo dijiste cuando estabas empezando como tu introducción, y es el tema de creerse el cuento. Queríamos empezar ahí porque yo escribí algo, una frase que me pareció bacana, y es que en esta región dudar de uno mismo es casi cultura. Entonces vale la pena empezar por ese punto de por qué el punto de partida tiene que ser creer en uno mismo. Totalmente. Y yo creo que es un déficit que tenemos como sociedad. Nosotros tendemos a dudar de nosotros mismos y a tener algo que nosotros internamente como chiste decimos, y es que en Latinoamérica tenemos el síndrome del forastero. Y es que todo lo de afuera es mejor. Nosotros vemos empresarios, emprendedores de afuera y pensamos que es mejor, empresas de afuera y pensamos que es mejor, productos de tecnología de afuera y pensamos que son mejores. Todo pensamos que es mejor. Incluso es muy chistoso porque en los años 2015, 16, 17, 18, en donde empezó a explotar esto del ecosistema de emprendimiento, los fondos de inversión latinoamericanos invertían mucho más en emprendedores extranjeros que venían a Latinoamérica a hacer algo que en los emprendedores latinoamericanos que estaban resolviendo sus propios problemas. Pero eso no es cuestión de los fondos, es cuestión de todos. Y yo creo que una empresa va a llegar a ser tan grande como la capacidad del equipo de creerse el cuento, 1, y 2, de convencer a los demás de que ese equipo va a poder lograr lo que quiere. Pero nace con uno. Nace con uno y la empresa nace el día que uno se cree el cuento de que se puede construir. Y uno tiene 2 opciones: o se cree el cuento chiquito, si no, acá vamos a ir remándola pequeño y acá, menos mal, más o menos voy a construir este productico para Bogotá y ni siquiera Bogotá, una zona de Bogotá. O uno puede creerse un cuento enorme. Y creo que eso va en la cultura. Y todo el mundo se pregunta, por ejemplo,
¿Qué tiene diferente Estados Unidos, el ecosistema de Estados Unidos, que el latinoamericano? Y puede haber diferentes cosas, como experiencia, como más capital, como tal. Pero yo creo que la cosa fundamental que nos diferencia es que ellos sí se creen el cuento a nivel global. Y ellos sí crean compañías para atender al mundo. De entrada, ¿lo logran o no? Nacen con esa consigna. Nosotros no. Y nos cuesta muchísimo porque creo que nos damos mucho látigo nosotros mismos y nuestra cultura está que no, eso es difícil, no, esto puede que no, no, eso mejor otro, eso para qué se pone, eso es muy difícil, eso está, lo vemos todo muy complicado, pero también porque tenemos una cultura muy tóxica. Nosotros mismos, si es algo que nos toca cambiar con los demás y con los demás colombianos. Acá es mucho más fácil si uno se sienta con 15 personas el día que está lanzando un emprendimiento, es mucho más fácil recibir críticas, recibir pues, que le digan a uno por qué esto no va a pasar, a por qué esto podría pasar. Y yo creo que el gran cambio de mindset es empezar a pensar, sí, yo sé, el día que uno nace y monta una empresa, hay 99 cosas que pueden salir mal. Eso no hay que ser inteligente para eso. Pero la gente que cambia ese mindset y busca esas 2, 3 cosas que podrían salir bien y que si salieran bien construiríamos algo grande, es la gran diferencia de mentalidad que tiene un país como Estados Unidos versus un país como Colombia. Y no nos vayamos tan lejos. Justo ayer que estábamos viendo el partido, Dani y yo, un partido entre dos equipos que vos no conocís. ¿Cuánto quedó? No sé. Hablábamos que el fútbol y los deportes también reflejan mucho de lo que somos como sociedad y lo que nos creemos que es posible. En las finales de pronto nos da un poco más de miedo, nos volvemos chiquitos cuando vemos un rival que tiene muchos trofeos. Yo creo que para triunfar en la vida en general es necesario creer que somos iguales y que todos tenemos las mismas probabilidades de salir adelante. Total. La primera etapa que quería explorar, que cuando conversamos definimos, fue el tema del diagnóstico. Y es que cualquier proceso de aceleración tiene que comenzar por eso, por entender qué hay hoy. ¿Qué necesitamos probar y comprender para poder entender cuál es nuestro punto de partida en ese proceso de aceleración? Yo creo que lo primero es supremamente importante y está relacionado con creerse el cuento. Pero es un error, porque uno cuando se cree el cuento entonces como que se enamora y es ciego. Y es como ese amor ciego de todo está bien en mí y trato de convencer a la humanidad y a mí mismo que todo está bien. Y no, la realidad es que no, y no quiere decir que no nos creamos el cuento, es que uno tiene que ser ácido con su mismo proyecto y ver los problemas a la cara para poder resolverlos. Entonces yo creo que es una mentalidad de no querer tapar lo que no está funcionando, sino más bien ir buscando lo que sí o cómo sí puede ir funcionando, pero siendo muy ácido y midiendo a profundidad todos y cada uno de los aspectos de la compañía. Entonces, si yo tengo una plataforma en donde quiero que ustedes se conecten, yo tengo que ser supremamente ácido en, bueno, se están conectando, pero se están yendo. Bueno, se están conectando, pero solo duran 10 segundos y no vuelven. Usuario que viene a la plataforma y se registra, se está demorando muy poco, pero no vuelve después de 2 meses. No estoy haciendo nada, pero yo tengo que poder ver esos problemas a la cara. Es muy difícil a veces y hasta antiintuitivo criticarse a uno mismo y mucho más a un hijo. Un producto, un proyecto, un emprendimiento se termina volviendo algo como un hijo y es dificilísimo criticar a un hijo. Yo creo que el gran consejo y lo primero que debemos hacer es perder esa dificultad de criticar a nuestro hijo, a nuestra empresa y empezar a ser ácido, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en una primera etapa de un emprendimiento, de poder ir resolviendo y construyendo un buen producto versus algo que es simplemente inspiración y no estoy viendo los problemas a la cara. Cuando vos logras ver esos problemas a la cara y logras identificar esos puntos de mejora que tal vez tiene tu compañía, sea que no te están volviendo a comprar, sea que se están entrando y de pronto se están yendo, ¿qué rol juegan los experimentos para poder comenzar a crear algo que mejore todos esos procesos que estamos viendo? Yo creo que la experimentación en el mundo del emprendimiento es fundamental. O sea, para mí el emprendimiento es un experimento de una empresa grande. Yo estoy jugando a crear una empresa y lo estoy haciendo mediante la experimentación. Lo primero que uno identifica experimentando es si el mercado sí tiene el problema que yo quiero resolver.
que eso es validar, digamos, la demanda, ¿no? La gente sí está buscando lo que yo estoy ofertando. Listo. Después viene la fase más difícil y es, ahora tengo que validar que lo que yo tengo sí resuelve ese problema. Ya validé que hay un problema. Ahora lo más difícil es validar que mi producto sí resuelve ese problema de la manera más eficiente que hay en el mercado. Porque pues yo siempre encuentro soluciones a los problemas, pero esta es la más eficiente. Eso es lo que hay que buscar. Y eso es lo que se termina convirtiendo en product market fit. Es decir, que hay un fit, hay una alineación entre el problema que existe en el mercado y mi solución. Cuando yo logro eso, es que hay empresa. Antes de eso, soy un experimento de una empresa. Entonces, la experimentación es lo que me va permitiendo a mí ir acercándome a ese product market fit y en realidad ir validando que lo que yo tenía como idea es en realidad algo. Entonces, yo tengo una idea de esto X o Y puede funcionar en el mercado. ¿Qué pasa después de eso? Yo salgo al mercado y lo valido con David y digo, listo, mi idea sí es verdad, sí era válida. Ahora lo validé realmente y es un hecho concreto. Y yo voy validando hipótesis de esa manera. Lo mismo que el método científico, honestamente. Es hipótesis, experimento, validación, experimento, validación, experimento, validación, nuevas hipótesis, nuevo experimento, nueva validación. Y es un ciclo infinito. Un emprendimiento es eso. Después uno le quiere meter nuevos features a su plataforma o nuevas funcionalidades o nuevas cosas y vuelve y hace lo mismo y todo el tiempo. Entonces la experimentación realmente es la manera de construcción de un emprendimiento, creo que la más natural y la que es más recomendada para poder crear algo que haga sentido. ¿Sabías que el 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en Spotify o Apple Podcasts? Si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido cada semana, suscribirte o seguirnos es una manera rápida y gratuita de apoyarnos. Gracias por tu apoyo, significa mucho para nosotros. Pipe, quiero ir desglosando eso que acabas de decir de los experimentos, sobre todo ir yendo uno por uno de los que mencionaste que son importantes para que la gente entienda cómo puede probar eso. Entonces empecemos por el problema. Yo como carajos hago un experimento que me permita entender si el problema que yo creo que estoy resolviendo realmente es un problema. Claro, esa es una súper buena pregunta en la fase de ideación y salida al mercado, ¿no? Yo tengo una idea y tengo que salir al mercado, pero ¿cómo lo voy a hacer? No sé, tengo una fábrica de camisas y voy a sacar un lote de 1 millón de camisas para ver si en el mercado las vendo. Pues no es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque puedo perder un montón de plata y de tiempo fabricando esas camisas. Entonces, uno tiene que buscar la manera más efectiva de validar que existe ese problema en la gente y que la gente quiere pagar por porque le resuelvan ese problema. Uno lo puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, si es un producto de tecnología, uno puede crear una landing page y en esa landing uno poner un botón de registro y si quieres este servicio, regístrate acá. Y eso te empieza a dar indicios de, bueno, ya tengo una lista de 200 personas, por ejemplo, que quieren que les resuelva este problema específico. Entonces ya después de eso voy y hablo con esas 200 personas que se registraron y empiezo a entenderlas y empiezo a construir con eso. En vez de construir con mis ideas, construyo con el feedback de la gente, pero ya con una validación de, hombre, si yo tuviera este producto que estoy ofertando, ya tendría 200 potenciales clientes el día 1. En vez de crear el producto y salir a buscar los 200 clientes porque va a ser más difícil y pueda cometer más errores. Esa es una muy buena fórmula de experimentación temprana cuando estoy pasando de la idea a la salida del mercado. Por ejemplo, crear una campaña de expectativa, por ejemplo, crear una lista de preregistros, una página web que no conecta nada, sino simplemente valida si la gente ha sido el clic de lo quiero, ya estoy validando que hay una intención de compra. Entonces esos son experimenticos que uno puede ir haciendo para que no tenga que esperar hasta tener el producto perfecto para ver si David quiere comprarme. Que ese es uno de los errores más comunes cuando uno quiere emprender, tener el producto perfecto para salir al mercado. Pipe, ahorita hablabas de que para productos de tecnología podría servir esa metodología de la landing page, pero incluso para una marca de ropa también puede ser. Si vos tenés un concepto muy diferente, también puede ser que la gente se preregistre para cuando salga la colección. Exacto. O incluso uno puede
vender una colección por catálogo y decir las entregas las voy a hacer en 30 días. Claro, habrá fricción y habrá alguien, sí me gustó, pero no lo compraría si me lo entregas en 30 días, listo, pero también habrá el loco que dice, hágale. Y entonces uno empieza a ver el apetito de la gente, dónde se empiezan a caer. Se empiezan a caer en el carrito cuando les digo, oiga, le voy a entregar en 30 días. Bueno, de pronto se me cayó por los 30 días, pero había una intención de compra real y eso ya es una validación. Ese es un experimento que ya vale porque digo, mire que la gente sí me compraría. Ahora lo de los 30 días como que los están espantando. Pero si yo hago el mismo e-commerce de 30 días y la gente se cae sin ni siquiera llegar al carrito, sin ni siquiera darse cuenta que eran los 30 días, pues quiere decir que el producto no está pegando tan bien. Eso funciona muy bien como experimento. Hay otros, por ejemplo, que es hacer todo Chinomati, que es hacer todo por detrás que pareciera tecnología y no lo es. Entonces yo te digo, no sé, voy a darte una asesoría a tu idea de negocio con inteligencia artificial. Pon acá tu idea de negocio y mi plataforma te va a dar feedback. Puede no ser una plataforma, puedo ser yo atrás escribiéndole el feedback y hago parecer que fuera, pero con eso valido que la gente sí estaría buscando feedback para su idea por medio de una plataforma y que hay mercado. Y hay que entender el objetivo también. El objetivo de un experimento no es hacer dinero. O sea, el objetivo de un experimento es validar una hipótesis para ver si de pronto un modelo de negocio tiene viabilidad o no tiene viabilidad. Exacto. Y si uno lo valida, ahí sí hace inversiones fuertes en el producto, en el desarrollo, en lo que quiera para salir al mercado. Pero no caer en el error de hacer grandes inversiones antes para salir a validar. Validar es experimentar a ver si esto tiene sentido y si encuentro los clientes y voy construyendo con base en eso, pero no al contrario de construir grande para después salir a probar. Entonces creo que le funciona a uno a ser mucho más eficiente, más ágil y sobre todo eficiente económicamente. Pipe, ahorita hablabas de los 200 personas que se registraron en el landing page y quiero hablar un poco de eso porque creo que es un tema con el que todos peleamos o de pronto hay mucha ambigüedad y es cómo tener esas buenas conversaciones con los clientes para poder tener indicios de calidad, porque es que a veces lo que terminamos haciendo es sesgando a las personas y recibiendo información que nosotros tal vez implantamos en la cabeza de la gente. Total, hacer una entrevista bien hecha y oír y hablar con usuarios y obtener feedback es bien difícil, porque uno tiende a incitar a la respuesta y a decir, cierto que tú me comprarías, cierto que a ti te gustaría. Y la gente, primero, uno muchas veces no sabe qué tipo de producto finalmente terminaría comprando. Uno le preguntan, no sé, ¿quiere un carro mejor? Pues sí. Y este rango de precios, pues puede hasta decir que sí. Pero ¿el timing es el correcto? ¿Estoy buscando cambiar carro? No. ¿Realmente la diferencia entre mi carro actual y el carro que me estás ofreciendo vale la pena para mí en este momento comprarlo? Pues que no. Si los asientos son de cuero o de tela, ¿para mí cambia algo? De pronto no, de pronto sí. Y entonces uno tiene que, más que uno incitar o llevar al cliente hacia la respuesta, uno lo que tiene que hacer es dejarlos hablar mucho. Prácticamente que dejarlos hablar y uno no estar preguntando lo que quiere que le respondan, sino dejándolos hablar para empezar a sacar esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto es insight, pero es muy difícil hacerlo bien. Creo que uno tiene que tener un rol muy pasivo en una entrevista y realmente dejar al usuario que le cuenten cuál es su problema, si siente que es un problema, cómo lo está resolviendo, si ese problema lo está resolviendo. No, es que yo no quiero un carro, yo cojo Uber, camino y vivo a 2 cuadras de mi oficina. No necesito un carro más veloz. No me interesa, no es mi problema. Entonces uno simplemente ir dejando como esos espacios para oír. Los grandes errores que he cometido cuando uno hace una entrevista es querer decir, ¿te gusta esto sí o no? Entonces le dicen sí, pero no quiere decir ni que lo compre, ni que le resuelve un problema, ni que haya nada debajo. Después uno sale y no le compra. Y uno dice, pero ¿cómo así? Sí, me decían todos que sí, sería una gran idea. Las entrevistas y conocer al usuario no es tan fácil como suena. O no solamente es con un formulario de retroalimentación o feedback o un cuestionario online. Ese tipo de cosas pueden funcionar, pero si se hacen bien y uno necesita 500
puntos de datos, no 1 o 2 entrevistas. Vamos para el siguiente experimento del que hablamos, el tema de la solución. Una vez entiendo que el problema que yo creía que existía realmente sí existe, tengo que probar si lo que yo estoy haciendo realmente sí soluciona ese problema, sea un producto o un servicio. ¿Qué tipo de experimentos sirven ahí? O uno cómo encuentra si hay verdaderamente ese product market fit que ahorita decías. Yo creo que lo primero es empezar en pequeño y es resuelva bien un buen problema, el más importante de los problemitas, con la funcionalidad más importante. Es decir, si yo quiero armar una plataforma que le resuelva toda la vida financiera a alguien, a una persona natural, pues probablemente empiece por un pedazo. No sé, le resuelvo que pueda pagar sus facturas, le resuelvo que pueda tener visibilidad de todas sus cuentas y tarjetas de crédito, le resuelvo que... Y después le voy metiendo más cosas que tener todo desde el primer día, validar cuál es ese problema más grande y solucionarlo bien, ese problema. Y yo creo que pasar a intentar tener un número de gente a los cuales yo pueda validar con números que sí le resuelvo ese problema y que sea un número pequeño pero significativo. Entonces, en este mismo caso de, no sé, una plataforma que le ayude a tener el 360 a las finanzas a una persona natural del común, pues podrían ser, no sé, 50 personas. Ya es un número que uno dice, bueno, no son 3, no son millones ni miles, 50 personas. Vamos a resolverle a 50 personas ese problema y esa es la validación que necesito para después ahí sí empezar a inyectarle gasolina a la publicidad, a la pauta y demás para traer 500 y después 5,000 y después 1,000,000 ojalá. Es más o menos ir por esa escala y construir el primer producto, el que sea el más importante de resolver. Pipe, ¿y qué diferencia un experimento bueno de un experimento malo? Porque siento que a veces lo que podemos hacer es perder el tiempo con experimentos vacíos que no nos dan ningún punto de información realmente valioso. De acuerdo. Yo creo que un experimento bueno es ese que nos trae mucha información, mucha data y sobre todo que es muy medible. O sea, yo puedo antes del experimento tener estos resultados y después del experimento tener estos resultados y se pueden contrastar. Cuando no es tan fácil medir, es muy difícil que sea buen experimento porque no estoy midiendo. Lo segundo, darle continuidad a los experimentos. El experimento nunca va a ser perfecto. El experimento lo que me va a decir dando indicios que yo voy siguiendo y entonces hago un segundo experimento y hago un tercer experimento, pero sobre la misma hipótesis, sobre la misma validación y es un ciclo. Entonces yo estoy diciendo que, por ejemplo, para esta plataforma que estamos en el imaginario creando, yo estoy diciendo, listo, mi primer experimento es voy a intentar crear una comunidad de gente que le interesan las finanzas y en esa comunidad voy a intentar encontrar los 50 primeros usuarios. Entonces hago ese experimento de crear esa comunidad, hacer un webinar, hacer contenido y empiezo a tratar de tenerlo. Pero me doy cuenta que el webinar pues, no trae tanta gente, que lo que la gente está buscando más son, no sé, podcast de finanzas. Entonces, listo, vamos a o asociarnos con un podcast o hacer un podcast. Y entonces ya, segundo experimento. En el tercero, en el cuarto es que uno empieza a encontrar cosas significativas. El error más grande es que uno corta muchas veces los ciclos de experimentación en la primera, en la segunda, diciendo, no, eso no funcionó. No funcionó ese primer experimento, pero todavía falta mucho por recorrer. Creo que ese es un experimento exitoso, el que uno pueda realmente darle varias iteraciones y probablemente el octavo, el quinto, el sexto experimento, ese es el que vamos a encontrar algo que nos va a hacer crecer montones. Como esta parte es de diagnóstico y es de encontrar todo eso que nos duele. O sea, cuando salimos a caminar y nos duele la rodilla, el pie, todo, es encontrar esos puntos débiles donde quizás tenemos que hacer un zoom para ver qué es lo que está sucediendo. En ese proceso de diagnóstico pueden surgir muchos. Es decir, puede salir un problema de, no sé, producto, un problema de ventas, un problema de mercadeo. ¿Cómo podemos priorizar en dónde hacer esos experimentos? ¿Cómo sabemos qué es lo primero que tenemos que resolver y cómo vamos priorizando esa lista de pendientes para poder lograr llegar al siguiente paso del proceso de aceleración? Esa es una muy buena pregunta. Yo, digamos que creo que en la fase cuando nosotros estamos validando el mercado, es muy importante
uno salir a la calle a vender, a hablar con los clientes y a tratar de vender y empezar a encontrar esa retroalimentación del mercado. ¿Me están comprando o no me están comprando? ¿Se están inscribiendo o no se están inscribiendo? ¿Esto es un problema para la gente o no? Esa es la respuesta que yo necesito obtener y esa es la urgencia más grande. No es tanto el número de ventas, sino es la validación que la gente sí está buscando eso porque es un problema tan importante que estaría dispuesto a pagar por. En esa fase, yo no creo ni siquiera que uno deba delegar las ventas en nadie, sino uno salir a hacerlas. Porque es la fase en donde uno va a aprender más de su nicho, del mercado, del cliente y de su producto y va realmente a poder construir algo que haga más sentido. Cuando uno delega las ventas muy rápido, pues se pierde toda esa información, todo ese conocimiento. Entonces, en ese momento, pues es un tipo de experimentos que hay que priorizar y el priorizar es encontrar esa gente que estaría dispuesta a pagar por. Mientras tanto, en la otra vía, estar testeando con producto de qué funcionalidades son las más importantes, de cuál es el problema más importante y cuál es la mejor forma de resolverlo. Entonces, por un lado, yo estoy haciendo research con el mercado real, haciendo investigación con el mercado, con los clientes, y por el otro lado estoy llevando todo ese conocimiento a producto para tratar de desarrollar y tener el mejor producto posible. Esa es en la primera fase donde para mí son esas dos prioridades, solamente. Lo demás puede pasar a un segundo plano. Ya cuando yo estoy validando, listo, ahora sí, validé el problema, validé que algunos clientes me quieren usar y que mi producto podría llegar a resolver algo, ya tengo que validar que hay ese fit entre el problema y mi producto. Y que mi producto es la solución más eficiente. Y ahí los experimentos tienen que ver mucho con el engagement de la gente, con la retención de la gente dentro de mi producto, con mi producto, qué tanto les gusta, qué tanto lo usan, qué tanto lo repiten, qué tanto vuelven, qué tanto lo recomiendan. Y ahí los experimentos son mucho más de cómo voy a crecer, de cómo realmente estoy satisfaciendo a mi cliente. Entonces ahí viene el NPS, la recomendación, el crecimiento orgánico, la retención y todo eso son como los grandes dolores de esa fase en donde vamos a hacer experimentos todo el tiempo. Si tengo esta funcionalidad, voy a retener más. Si tengo este seguimiento con los clientes, voy a generar más que vuelvan a mi plataforma más rápido. Si les doy esta información, vamos a generar mayor valor y por ende van a volver más rápido a mi plataforma. Y empieza uno a jugar todo el tiempo. Ahí tiene mucho que ver con producto y con la usabilidad del producto. ¿Para qué? Para que empiece a mirar si realmente yo estoy resolviéndole un problema tan grande a las personas que se enganchan con mi producto. Una cosa es entrar un día y registrarse en LinkedIn. Otra cosa es ser usuario de LinkedIn. Y otra cosa es ser usuario y creador de contenido de LinkedIn. Son cosas muy diferentes y uno tiene que entender esa profundidad en sus productos y en sus empresas. Entonces creo que el objetivo de esos experimentos ya tiene que ver es con eso, con qué tanto le resuelvo realmente a un cliente la vida. Y por último, ya cuando digo, listo, no, sí, hay un fit entre mi solución y el usuario. Yo le estoy resolviendo un problema a mis usuarios y lo puedo probar con números. Viene una siguiente fase y es, bueno, ¿y esto está haciendo plata? Porque todo muy bonito, yo puedo resolverle muchos problemas a la gente y no hacer plata de eso. Tengo que volverlo empresa. O tengo que ver qué tan empresa es. Estoy generando utilidad de atender a estos clientes, estoy generando utilidad de que me paguen por resolverle este problema, o estoy en tablas o estoy perdiendo capital. Y ahí ya empieza como un fit financiero de ya aprendí que si hay una necesidad, ya aprendí que la puedo resolver con mi producto y que mi producto realmente la resuelve y ahora tengo que poder construir un negocio de eso. Y esas son las 3 fases iniciales de los primeros ciclos de un emprendedor. Bueno, muchas gracias por escuchar el episodio. Pipe, cuando vas a hacer un experimento, te queda demasiada información. Porque importante que sea medible y que se pueda ir iterando y puliendo con el tiempo. Entonces, en esas iteraciones va saliendo nueva información.
Y en los datos va quedando información. Y además, si vos tenés conversaciones con clientes, pues más insumos. De ahí sale mucha información. ¿Cómo podemos identificar qué es verdaderamente valioso de un experimento y qué no? Los números. Los números no mienten. O sea, la información... Hay dos tipos de información. La información como cualitativa y la información cuantitativa. La cualitativa sirve y es muy buena porque le da a uno como lo que me dijo David, cómo se expresó, la cara que hizo cuando habló de esto, y eso es muy valioso. Pero todo al final tiene que resultar en números. Si yo me di cuenta que a la gente le está generando más fricción X o Y cosa en mi plataforma, yo tengo que darme cuenta cómo elimino esa fricción, y al eliminar esa fricción, cómo mi número, algún número tiene que verse mejor, o si no, no estoy haciendo nada. Todos los experimentos tienen que terminar en algo que sea numérico. Y todas las empresas tienen que terminar en algo que sea numérico. Mayores usuarios, mayor recurrencia en el uso, mayor precio pagado. Uno empieza a mirar dependiendo del modelo de negocio, pero sí empieza a darse cuenta que cualquier experimento tiene que terminar en un número y tiene que mover la aguja. Y a veces uno se da cuenta, listo, experimenté sacar esta funcionalidad y la verdad no me funcionó en número. Y pues puede ser chévere para algunos, pero no están dispuestos a pagar más, ni me cambió ningún número. Esto no tiene sentido. Porque uno tiene que ser muy eficiente en qué empieza a incorporar, qué tipos de canales utiliza, en dónde convierte más, qué funcionalidades pone. Y todo eso, la decisión tiene que ser supremamente racional. Es decir, un indicio cualitativo solamente es válido o lo podemos utilizar como un insumo cuando hay un número respaldando lo que la persona nos dijo. Exacto. Se tiene que traducir en número. ¿Qué es lo que termina pasando en la práctica? A mí me dan un indicio súper cualitativo. Yo tengo que volver ese indicio cualitativo en algo experimental y que el experimento sea lo suficientemente efectivo para arrojarme un dato. Entonces a mí me dicen, no, a mí realmente me gusta más el negro. Entonces yo digo, mi fábrica de camisas, volviendo al primer ejemplo, entonces, pues, venga, sacamos camisas negras. Y esas camisas tienen que venderse más que las blancas, porque estoy siguiendo el indicio que vi. Cuando ya voy al contrasto, no, mire, la verdad es que las blancas se siguen vendiendo más. Así me haya dicho X, Y o Z persona que se venden menos. Y entonces lo contrasto y es, pues puede que no. Bueno, de pronto el canal. Entonces uno arranca, bueno, el canal de pronto vamos con negro por tal canal. Y empieza uno a darse cuenta que numéricamente o valida o no valida eso. O es un insight o es información que pues uno puede ir pasando. El segundo paso ya es pasar de lo inspirador y esto como de entender qué estamos haciendo, cuál es el diagnóstico de lo que estamos construyendo y pasar a lo tangible, y es entender un poco las métricas detrás del negocio y qué es lo que está sucediendo. Después de experimentar y recoger esos aprendizajes, ¿cuáles son las métricas o los indicios que tenemos que seguir para poder entender nuestro negocio? Yo creo que el crecimiento, siempre el crecimiento. O sea, estoy creciendo, me están llegando más usuarios, más clientes, me está quedando más fácil vender o me está quedando más difícil vender. Generalmente es difícil cuando uno le está pasando, pero si uno no está creciendo es porque no está encontrando una solución real a un problema real. Y entonces uno tiene que devolverse 3 pasos y decir, algo está fallando acá. ¿Qué empieza uno entonces a medir? El crecimiento. La retención, una cosa es crecer y otra cosa es retener. Yo puedo traer 1 millón de usuarios a mi plataforma por día, pero se me quedan 3. Estoy teniendo un producto muy malo y un marketing muy bueno. O sea, estoy vendiendo algo muy bien, sobrevendiendo una visión. La gente sí está conectada con esa visión, pero mi producto no cumple eso. Entonces tengo que medir adquisición, retención. Y de ahí salen unas submétricas enormes, pues un montón. Pero para mí, lo más importante de cualquier negocio es que el costo de adquisición, es decir, el costo lo que me cuesta traer una persona a mi negocio, sea un restaurante, sea una fábrica de camisas o sea una plataforma, lo que yo invierto por traer a David como cliente sea mucho menor que lo que David me deja como cliente.
Es decir, que ya si me cuesta la camisa 40.000 pesos y yo lo estoy trayendo por 2.000 pesos, pues probablemente haya un buen negocio. Si yo estoy trayendo a David por 50.000 pesos y la camisa cuesta 40.000, pues probablemente esté haciendo un negocio muy malo. Y puede que a David le encante, pero como negocio yo no estoy haciendo absolutamente nada. Que ya ahí viene la tercera fase que hablábamos y es cómo esto se vuelve un buen negocio. Para mí esas son las métricas más importantes en las 3 fases iniciales de un negocio nuevo. Digamos que esas vienen siendo las métricas que todos podemos seguir, pero cuando estábamos conversando antes del episodio, hablamos de un término muy chévere que yo no había escuchado, siéndote muy honesto, y es un hero metric. Pucha, la traducción en español es una métrica héroe, o ¿cómo se diría? Sí, es como la métrica norte, nuestro norte. Ok, ¿qué es ese hero metric y cómo podemos encontrarlo para nuestros proyectos? Es un concepto supremamente primario y básico, honestamente, y es que hay una métrica siempre, un dato siempre que nos está mostrando que estamos creciendo o no estamos creciendo, que estamos yendo en buen camino o no estamos yendo en buen camino. Todo lo demás se puede ir solucionando, pero esta tiene que ser, si estaba bien, todo lo demás va a ir medianamente bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de la plataforma Financiera, sí. financiera. Esa plataforma, entonces, ¿cuál sería su hero metric? Podría ser usuarios activos. Y entonces yo tengo que pelearme todo el tiempo por tener más usuarios activos. Y teniendo más usuarios activos quiere decir que estoy haciendo bien, de alguna manera, la adquisición y que estoy haciendo bien, de cierta manera, la retención. Entonces esa métrica me va a reflejar que mi compañía va como en inclinación hacia arriba. Para Rockstad, por ejemplo, ¿cuál sería esa hero metric en este momento? Valor del portafolio. Es decir, en la medida que mi portafolio cueste más, quiere decir que las startups son más grandes, que están siendo financieramente mejor, que estamos evolucionando, que estas compañías cada vez son más grandes. Ese es mi hero metric. Pipe, vos has visto muchas empresas en tu portafolio, también empresas que no han pasado por tu portafolio, empresas de afuera. Dame más ejemplos de pronto de hero metrics o esa estrella norte, pues, o ese norte al que vamos a seguir, de compañías para que las personas de pronto puedan aterrizar y entender y comenzar a cuestionarse, esta puede ser la mía, esta definitivamente no es la mía. Porque, mejor dicho, te voy a poner un ejemplo. Yo estaba hablando con un amigo que tiene una empresa y él me decía, antes nuestra métrica más importante era usuarios registrados. Pero realmente se dio cuenta que usuarios registrados no le decía nada, que lo que tenía que ver era cuántos usuarios estaban metiendo dinero en la aplicación, que eso era lo realmente relevante y me imagino que ese fue su norte, pues, o su hero metric que definió. ¿Cuáles has visto vos frecuentemente? ¿Cuál fue alguna que de pronto te sorprendió porque es creativa y entendieron demasiado su negocio, que definieron algo completamente diferente? Total, digamos que depende mucho del modelo de negocio y adicionalmente a veces cambia por la fase. Pero, no sé, un Uber. Entonces uno dice un Uber, ¿cuál podría ser? Pues número de viajes. Ese dice que tiene buena cantidad de conductores, que tiene buena demanda y que los usuarios están activos y adicionalmente que está facturando. Esa como que le marca el crecimiento general de la compañía. Un Rappi, órdenes, pedidos. Simple. ¿Por qué? Porque eso genera, para estar moviendo esa métrica, tiene que tener más restaurantes o más servicios, más usuarios y los usuarios tienen que estar enganchados. Entonces, para poder cumplir esa métrica, como que todas las áreas de la empresa tienen que estar cumpliendo su objetivo. Esos son, digamos, unos buenos ejemplos de ese tipo de hero metric. Por ejemplo, en los software as a service, en compañías de pronto un poco menos masivas y menos directas al consumidor, sino más a empresas y demás, pues ya uno empieza a ver otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, una plataforma que procesa facturas para compañías y las concilia. ¿Cuál podría ser? Pues facturas conciliadas. En la medida que tenga más clientes, va a tener más facturas. En la medida que haya más usabilidad y las empresas crezcan y tengan mayor facturación con ellos, pues va a haber más facturas. Entonces el número de facturas procesadas puede ser un muy buen indicador. Esos son 3 ejemplitos, digamos, que creo que pueden graficar bien esto. Por ejemplo, en la fábrica de camisas, ¿cuál podría ser? Número de camisas vendidas. Número de camisas vendidas.
Realmente es sencillo, o sea, a veces menos es más. Exacto. ¿Qué es lo que pasa y por qué existe esto? Porque uno tiene que medir 100 métricas, eso no está en discusión. Pero uno no puede medir 100 métricas al día y estar súper obsesionado con las 100 métricas todos los días, que crezcan todas las métricas al día. Se enloquece uno. Se pierde el foco. Entonces esa es, se utiliza mucho como esa estrella del norte en donde todo el equipo sabe que tenemos que vender más camisas. Y entonces los de marketing tienen que hacer que se vendan más camisas. Los de producción tienen que saber que se venden más camisas. Los de punto de venta, más camisas. Atención al cliente, más camisas. Y entonces todos, así tengamos un mundo de métricas, esa es con la que tenemos que cumplir y la que nos va a indicar si todos estamos alineados en un mismo propósito, lo que genera esa alineación con esos equipos. Ya hablamos de esa estrella norte, de esa que nos va a guiar cuando estamos navegando, pero ahora hablemos de un poquito de las otras métricas que tenemos que medir para acompañar esa estrella norte y tal vez darle más profundidad a la estrella norte, porque a veces vemos, listo, número de camisetas vendidas, perfecto, pero también tenemos que ver de pronto el ticket promedio, cuánto estamos vendiendo. Y ahí viene un concepto que también conversamos, que fueron, perdón los términos en inglés, sino que es que los hablamos en inglés, entonces voy a intentar traducirlo en tiempo real, que son las leading metrics o esas métricas secundarias que acompañan esa estrella norte que definimos. ¿Qué son las leading metrics y cómo podemos definir cuáles son las más importantes para nosotros para realmente pintar una buena imagen de lo que estamos construyendo? Total. Digamos que si está esa estrella norte, las otras son como las rutas. Es decir, que si las leading metrics van bien, podemos casi que garantizar que la hero metric va a ir bien. Entonces vamos al ejemplo, digamos, de un tipo Rappi, un marketplace de delivery, de domicilios. Entonces uno dice, listo, la hero metric, el norte, es número de órdenes. Y uno empieza, bueno, las leading metrics, ¿cuáles son? Pues tener más restaurantes. Si crece el número de restaurantes, va a crecer la oferta y entonces va a traer más demanda. Un buen assumption que creo que debe ser así. La segunda, pues mayor número de usuarios, porque en la medida que haya más usuarios, pues va a haber más órdenes y con más restaurantes, pues... Tercera, la recurrencia en las órdenes, la frecuencia de órdenes de los usuarios. Entonces, pues claro, si piden cada vez más frecuentemente, pues va a haber mayor número de órdenes. Y por último, no sé, se me ocurre pues el número de usuarios ya no registrados, sino activos. ¿Y qué se considera activo? Que pidan una vez por semana. Entonces, si esas 4 suben, estamos garantizando que esta va a subir. Entonces ahí arranca como un juego de todos trabajando para que esa métrica norte crezca, pero realmente los que lo hacen crecer son las leading metrics. Y entonces uno establece por equipos esas leading metrics para que todos aportemos para que esa norte crezca siempre. Pipe, te voy a poner un ejemplo de nosotros, de lo que hemos vivido nosotros como proyecto pues, y como empresa. Porque las métricas son tu mejor compañía, pero también son una fuente de alarma y una fuente de ansiedad impresionante si uno no sabe cómo gestionar esas métricas. Te pongo un ejemplo. Lanzamos un episodio y ponemos, en YouTube hay una función que es A/B testing, como lo hay en todas las funciones. Para los que no saben qué es A/B testing, es básicamente un experimento entre varias opciones y ver cuál tiene un mejor resultado para definir por cuál nos deberíamos ir. En este caso, una miniatura es, ponemos 3 miniaturas y miramos cuáles de las 3 miniaturas tiene una métrica, pues mejor dicho, tiene un mejor rendimiento según una métrica que establece YouTube. No me voy a poner a enredarlos con cosas. A veces pasan 8 horas, yo voy viendo y me dice, esta miniatura va mejor que esta. Yo en ese momento puedo entrar en pánico y decir, me voy por esa, que ha pasado. Y Dani me dice, David, déjalo más tiempo. Claro. Porque yo soy un poquito más estallado que Daniel y ya lo has visto. ¿Cómo podemos lograr gestionar bien esas métricas para que no sean fuente de caos? O sea, ¿en qué momento realmente podemos decir, esta métrica me está diciendo que tengo que iterar o hacer un experimento? ¿O cuándo tenemos que darle tiempo para que las métricas se desarrollen y mirar si mejoran? ¿O por qué está sucediendo ese comportamiento? Yo creo que hay 2 cosas muy importantes. La primera es que las métricas realmente... Yo tenía un mentor que me decía que las métricas era como ir al psicólogo a título personal, ir al psicólogo con la empresa. A uno a veces cuando tiene cosas por resolver no le gusta ir al psicólogo porque pues le van a recordar lo que tiene o va a salir muy rápido lo que tiene que resolver. Lo mismo pasa con las startups o con las compañías. Uno va y es como de verdad ver que está saliendo mal.
¿Eso es bueno o malo? Yo creo que es muy bueno, pero puede ser doloroso. Pero es muy bueno. Lo que sí pasa es que uno también tiene que saber interpretarlas. Y ahí ya viene el criterio del equipo, porque no es solo el número. Este número me está diciendo que no funciona o que no le hemos dado el suficiente tiempo. Este A/B testing es ya efectivo o está en proceso. Uno empieza a ver tendencias, pero uno tiene que saber, eso sí creo que es rol de los emprendedores, tener la paciencia suficiente en el momento suficiente para poder dar cuándo sí es concluyente o cuándo es un indicio todavía. Yo creo que hay dos opciones de hacerlo. Primero, tener paciencia y estar siempre va a haber uno más volado y otro más tranquilo. Siempre va a haber uno más cabeza caliente y otro más mesurado. Generalmente por eso los equipos son buenos, tener equipo, porque no todos somos igual. Y eso ayuda mucho el contraste. A que, no, esta vez venga, esperemos un poco y esta vez no, esto está muy concluyente, hagámosle ya. Lo segundo es la experimentación continua, la revalidación de las cosas. Porque si hicieron ese A/B testing y llegó a una conclusión, pues hacer uno nuevo de, bueno, pues este es el que está teniendo mejores resultados, pues saquemos uno solo con este, o con este texto, o con esta imagen, o con esto, y validemos que ese sí es el que se vende más en contraste con los anteriores. Entonces ya uno tiene dos experimentos, y cuando tiene dos experimentos, generalmente ya empieza a ser mucho más indicio que uno. Entonces, para mí, las dos cosas es no tenerle miedo a que salga mal. Tener información, así sea negativa de nuestro producto o positiva, es igual de valioso. La diferencia está en qué hace uno con eso. Y lo segundo, darle continuidad a los procesos. No hay una respuesta final concluyente de ahora todo va a ser así. No. Este tipo de imagen funciona bien. Listo, testémoslo en 3 próximos posts y veamos si la conversión de esos 3 posts es significativamente diferente a la de los últimos 3. Cuando uno lo hace así, se empieza a dar cuenta que todo va en evolución, que a veces uno tenía, estas imágenes estaban generando más engagement, pero de pronto en 2 meses cambia la tendencia y otro tipo de imágenes son las que están generando más engagement, y eso es una evolución continua. Por eso es que las empresas evolucionan todo el tiempo y las que no se mueren. Y nos podemos equivocar. Exactamente. O sea, no podemos tenerle miedo a la equivocación, porque yo ahorita que estábamos hablando, yo me ponía a imaginarme como el emprendimiento como un universo. Y entonces a uno le dicen, en el emprendimiento es importante iterar. Pero entonces uno ya hace zoom y entonces uno entra al emprendimiento y uno dice, los experimentos son importantes para el emprendimiento. En los experimentos es importante iterar y vuelve a hacer zoom. Entonces la iteración hace parte de todo este juego. Y también pasa la iteración, la experimentación pasa y la iteración pasa en todo, en el producto, en la forma de comercializar, en la forma incluso de a veces hacerle pitch a un inversionista. No, este mensaje no me lo están copiando, venga, lo tratamos de hacer por acá, y uno se da cuenta que la cara cambia, que la respuesta cambia, y empieza uno a iterar todo el tiempo, incluso hasta en cómo contratamos. Cuando uno contrata al principio, contrata que amigos, amigos de los amigos, primos. Uno empieza después a decir, no, espere, eso, hay chances de que no me vaya tan bien por ahí. Entonces empieza a contratar mejor, a tener algún método, empieza a hacer entrevistas, empieza a pedir referidos, y cada vez uno se va volviendo mejor de qué me funciona, qué no me funciona, pero es en experimentación y con errores. O sea, así estudien lo que estudien, lean lo que lean, oigan los podcasts que oigan, vayan a los programas que vayan. Va a haber experimentación, fracaso o error, y volver a darle y darle y darle y darle. Lo que tal vez sí te van a dar espacios como este es los insumos para que vayas y experimentes, te equivoques y aprendas. Exacto. Y que le pierda el miedo. Exacto. Pues sí, la voy a embarrar alguna vez. Ahora, que los embarradas, intentar que sean lo menos costosas posible. Justo estaba pensando que nosotros tenemos un referente que se llama Diary of a CEO, me imagino que vos lo has visto, es un podcast, y el man implementó una cultura de experimentación, y en estos días leía en LinkedIn una mujer que contrataron que era la directora de experimentación, y ella decía, literalmente a mí me pagan por embarrarla, me pagan por equivocarme. ¿Cómo podemos implementar una cultura de experimentación en nuestra empresa? Eso es... Yo creo que hay que perderle el miedo al error, porque si a uno le dicen experimente, pero cuidado si la embarra lo hecho, pues no va a haber experimentación. Y eso es lo que pasa a veces en grandes corporativos, que el error, la consecuencia del error es muy cara para alguien, entonces nadie está dispuesto a asumirlo.
Y eso mata la innovación y la experimentación. Yo creo que se puede, perdiendo el miedo al fracaso, obviamente aprendiendo a fracasar en pequeño e ir iterando. El mismo ejemplo, no construir la mega plataforma para salir al mercado a validar si este producto sí está chévere, sino ir construyéndola de a poquiticos e ir validando en el camino, y ya al día que uno construyó todo, pues lo tiene muy validado. Pero sobre todo lo segundo es que es una cosa constante, que no se vuelva una tarea de hoy vamos a hacer el día de experimentación. No, experimentación tiene que ser todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y en los principales temas de las compañías. Entonces yo estoy experimentando la máquina de ventas, estoy experimentando el producto, cómo mejora el producto cada vez más o qué nuevos productos, estoy experimentando qué tipo de organización necesitamos y cómo capacitamos y formamos mejor a nuestra gente, todo el tiempo. Creo que si uno hace esas dos, funcionan. Y para mí el tercero, que puede sonar retórico, pero muchas veces no lo hacemos, es experimentar, y que algo salga mal es muy bueno solo si uno realmente capitaliza el conocimiento que adquirió. Si yo hoy hago un experimento y sale mal, hay dos opciones: o yo no hago nada con lo que aprendí y vuelvo y saco otro experimento como disparando al aire, o yo realmente me di cuenta, no funcionó este podcast porque de pronto la gente quiere formatos más rápidos, porque de pronto la gente quiere este tipo de temas y no este tipo de temas, porque me di cuenta que el tipo de invitados como Felipe no pega. Oye. Un ejemplo. Espero que no sea así, vamos a experimentar. Oye, no va a ser así, Pipe. Pero realmente aprenderlo. Yo lo que veo mucho a veces es que es un experimento acá, otro allá, pero no hay ni siquiera continuidad. Entonces, la gente cambia en las organizaciones, pero el conocimiento de la organización no puede cambiar. Entonces, si se van 2 personas, no puede quedar en el aire los 2 experimentos, 3, 4 experimentos que hicieron, y los hallazgos tienen que quedar dentro de la compañía, dentro del colectivo, dentro del conocimiento, que creo que eso es lo más difícil de lograr. Vamos para el tercer paso. El tercer paso es proyectar en grande y cómo desarrollar esta estrategia de crecimiento. Y cuando estábamos conversando también definimos que era importante empezar esta parte de la conversación, o mejor dicho, es importante que las personas empiecen a escuchar esta parte de la conversación entendiendo en qué liga quieren jugar. Si vos querés ser el Real Madrid y jugar en las ligas grandes del mundo, o si querés ser Millonarios o Nacional que juegan en el fútbol profesional colombiano. Porque es importante dimensionarse para poder entender cuál va a ser nuestra estrategia de crecimiento y qué es lo que queremos lograr como empresa. Yo creo que es fundamental. Y es fundamental uno, pues, qué tipo de compañía quiero crear. Yo estoy creando una compañía para autoemplearme. Estoy creando una compañía para vivir tranquilo y tener, pues, unos ingresos, unas utilidades, pero pues mi propósito de vida es de pronto no autoemplearme, pero tener unas utilidades de que esta empresa dure 40 años y heredársela a mi hija. O quiero crear algo internacional. Quiero crear algo gigante. Entonces cada camino es muy valioso, pero tiene sus caminos, sus trochas diferentes. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es eso. Y yo creo que lo que está pasando en Latinoamérica es que los emprendedores están cada día subiéndose el techo, lo cual lo celebro mucho, y creo que está pasando todo es gracias a esto, a un ecosistema, eventos, cosas que se pueden ver y uno puede tener referentes y diga, pero ¿por qué si existe un Rappi en Colombia yo no puedo hacer algo de ese tamaño? Y no puedo tomarme la TAM. Y vendrán los más grandes y dirán, no, pues ¿por qué no podemos global? Que es lo que decíamos de la mentalidad que sí pasa en Estados Unidos. Yo creo que eso se va rompiendo cada vez más. Hoy ya lo estamos encontrando. Y ya creo que es listo, que en qué ligas vamos a pelear. Si yo quiero hacer algo global, si yo quiero hacer algo regional, qué ligas vamos a pelear y qué tipo de equipo necesito, qué tipo de capital necesito, qué tipo de proyecto y de tamaño de proyecto necesito. Porque no es lo mismo. No es lo mismo yo estar creando una compañía para Bogotá, para Medellín o para Latinoamérica o para Estados Unidos o Brasil. Son magnitudes completamente diferentes. Entonces sí creo que ahí uno tiene que ubicarse muy bien y con mucho golpe de realidad de ¿estoy para esa liga? ¿O estoy para esta liga? ¿O
Y adicional, si estoy para eso, quiero competir esa liga, quiero competir esta liga, porque trae cosas completamente diferentes. En conformación de equipo, en decisiones, en dilución de mis acciones y en con quién soy socio, en estrategia de crecimiento. Probablemente para lograr algo mundial o internacional, grandecito, tenga que crecer muy rápidamente. Y también se vuelve personal. Los sacrificios que tengo que hacer yo como persona para poder lograr cada uno de esas... También es súper importante. Vos saber qué es lo que le querés lograr y qué estás dispuesto a sacrificar. Total. La vida no se puede tener todo. No se puede tener todo y adicionalmente uno tiene que saber que uno también va a ser el techo de su propia compañía si no se capacita. Yo puedo saber liderar a 5 personas. Y 5 personas en ciertos contextos, Colombia, más jóvenes que yo, y yo los guío y soy el tutor y tal, el mentor y tal. Otra cosa es liderar un equipo de 200 personas en donde me quiero traer al que trabajó en Amazon y al que trabajó en Rappi y al que trabajó en tal. Necesito desarrollar unos skills y unas herramientas que de pronto hoy no tengo y hoy no soy capaz. Una cosa es montar una empresa colombiana y otra internacional. Si yo quiero tener una empresa internacional, probablemente tenga que traer fondos internacionales. Y estoy con el suficiente conocimiento, no solo de idiomas, sino de finanzas, levantamiento de capital, de contexto del mercado global, para atraer esos fondos o no. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que ser muy ácido con uno mismo, sin caer en el impostor, pero ser muy ácido y decir, ¿yo para qué estoy? ¿Y en qué me tengo que fortalecer? Yo podría realmente liderar un equipo de 40 personas, de 400. Podría y quiero. Podría si me capacito, pero con lo que tengo hoy, de pronto no. Pero entonces necesito dar el nivel, porque si no yo puedo soñarme una empresa tan grande como Google, pero yo voy a ser el techo. O puedo no querer simplemente ser un Google y decir, ese no es mi camino. Cuando entendemos nuestra dimensión, Pipe, ¿cuáles son esos componentes importantes que van construyendo una estrategia de crecimiento sólida? Bueno, ahí ya viene una estrategia de crecimiento que realmente es, bueno, yo ya tengo la visión. Ahora nos toca crear el plan de cómo va a llegar allá. Yo quiero ser global, listo. ¿Cómo? No sé. Entonces uno tiene que decir, listo, voy a empezar por Colombia y después de Colombia voy a empezar a tratar de llegarle a México y a Brasil y cómo va a llegar con este producto, con esta estrategia. Voy a empezar por eventos en la superintendencia financiera de cada país, en el evento más grande, y voy a llegar con este tipo de aliados para captar este número de clientes de esta manera, ofreciéndoles tal. Necesito esta regulación. O sea, ya armar un plan real de cómo yo voy a hacer internacional o ese proceso de internacionalización, que creo que eso es lo más complicado y en lo que menos piensan los emprendedores en etapa temprana. Es como, no, yo lanzo mi plataforma y ahí me llegan y voy a pagar pauta en Google. No, crecer y realmente llegar a esos niveles requiere muchísima estrategia, muchísima realmente técnica en cómo voy a abrir cada país. Requiere capital seguramente, y para traer ese capital no es solamente decir, yo creo que con 3 millones me alcanza. Es salir y decir, mire, este es mi plan, voy a adquirir clientes de esta manera, me van a costar esto, voy a armar tal equipo en tal país y me va a costar esto. Los resultados que voy a ver en los primeros 2 años en ese país van a ser estos, por estos hallazgos, por estos experimentos, por estos números que ya he validado. Y ahí es donde un fondo le crea a uno el cuento. Entonces yo creo que el go-to-market strategy, la estrategia de salida al mercado y de crecimiento del mercado, es fundamental y generalmente no le metemos tanta carne y tanto método a eso como emprendedores. Ahí hay demasiadas opiniones encontradas porque hay gente que te dice que tenés que planear a 10 años, otros que te dicen que tenés que planear a 5 años, a 3 años. ¿Vos qué opinas sobre eso? O sea, una estrategia de crecimiento, una estrategia de go-to-market, pues, o de salida al mercado. ¿A cuánto tiempo es el horizonte que debemos plantearlo? Porque ciertamente estamos en un mundo donde planteamos una estrategia de crecimiento, de salida al mercado, y puede que no sea la estrategia con la que terminemos logrando conquistarlo todo. Yo creo que en etapa temprana, cuando estamos validando ese product market fit, planear a 6 meses. Bueno, nunca es, pero sí máximo 24, sabiendo que puede cambiar drásticamente cada 3 meses. Entonces,
siempre estando reevaluándolo porque cuando estamos en esa fase todo puede cambiar. Hice un pivot, esto funcionó, pensé que funcionaba y no funcionó, ahora voy con esto. O a veces sorpresas. Oiga, no, yo pensé que me iba a demorar adquiriendo clientes un mes y ahora me demoro un día. Entonces también crece en esa fase. Ya cuando es Product Market Fit y empieza, por ejemplo, la fase de expansión, de realmente voy a ir a otros países y demás, sí creo que es un poquito más largo. Sí creo que es por ahí 3 años, en donde uno realmente tiene que tener muy claro cuál va a ser el ABC, el paso a paso, los próximos 3 años. Todo, obviamente, con ánimo de que se ha cambiado con los resultados. Si nos está yendo bien o si nos está yendo mal. Pero uno sí tiene que tener ese norte nuevamente de decir, a esto le estoy apuntando, voy a invertir este capital en esta geografía con determinada estrategia y tengo que llegar a tanto. Y lo voy a ir midiendo en todo el camino. Creo que ahí ya aguanta el Excel más años cuando ya estoy en fases de expansión porque ya probé, ya validé. Antes de validar, sí, prácticamente que es hagámoslo a 2 años, pero eso va a cambiar cada 3 meses. Sí, casi que es como un ancla o algo que te mantiene aterrizado y te da como cierta certeza. Pero definitivamente el camino del emprendimiento no hay absolutamente nada pues cierto que vos puedas decir esta va a ser el camino que va a tomar y tenés que estar abierto a la flexibilidad si querés lograr llegar a algún lado. Y de hecho cuando lo estabas diciendo lo de las etapas tempranas me parecía muy bacano porque nunca lo había pensado así, pero justo cuando lo dijiste es la experimentación en etapas tempranas. Los que no saben es que yo le estoy dando tiempo para tomar agua, Felipe, mentira. Pero la experimentación en etapa temprana lo que también permite es puede que termines con una empresa, pues no la empresa que te imaginabas, porque encontraste otro problema que de pronto valía más la pena resolver y te vas por ese camino. Entonces, la experimentación que te hace, te abre las posibilidades de que puedas encontrar un camino. Total. Pipe, ¿qué preguntas clave sentís que deberíamos hacernos para lograr diseñar una estrategia de salida al mercado? Porque decías que los fundadores no le meten el tiempo necesario a diseñar una estrategia de salida al mercado, de crecimiento. Pero bueno, y cuando la voy a hacer, que me pregunto qué carajos tengo que poner en el papel o cómo se ve una estrategia de salida al mercado, qué es lo primero que me tengo que preguntar. Contame un poquito sobre eso. Yo ahí creo que lo primero y lo más difícil es darse cuenta de realmente si yo lo que estoy haciendo es tratar de proyectar eternamente un número. Y es decir, si yo ya validé que 100 usuarios los puedo adquirir por Facebook, por ads, es muchas veces intuitivo estirar el Excel y decir, bueno, pues eso me costaron $100, entonces yo ahora voy a invertir $10,000 y resuelto el problema. Y ese es el primer error que hay que evitar porque no es así. Los canales se saturan, los canales en diferentes países funcionan de manera diferente, los canales cambian, el precio cambia y yo tengo que tener para el crecimiento y para esa fase de expansión, tengo que tener múltiples experimentos y múltiples canales rodando para que realmente pueda lograrlo. Generalmente no lo hacemos bien. Pensamos que es repetir la misma fórmula eternamente. Entonces pasa mucho con los equipos comerciales. Con un equipo comercial de 2 personas, adquiero 10 clientes, entonces le voy a meter 20 personas y voy a adquirir 1,000 clientes. Y con eso, ese es mi plan de crecimiento. Ese plan no es plan. Eso es una ecuación, una proyección muy banal que realmente no va a tener resultados en el 99% de las veces. Un plan lo que sí es las preguntas de, bueno, ¿cuántos clientes necesito yo para realmente expandirme al lugar donde estoy buscando? Entonces yo digo, no, tengo que llegar a facturación de X en México y de Y en Brasil, por ejemplo. Listo, ¿cuántos clientes son esos? No, son 50 clientes, por ejemplo. Listo, 50 clientes en México y 50 clientes en Brasil. ¿Cuánto tiempo me puede tardar 50 clientes sabiendo que no soy de allá, sabiendo que estoy llegando nuevo, sabiendo que acá me tardó 2 años, pero soy local? No, pues me puede tardar 4, porque acá me tardó 2, allá mientras entro, 4, listo. ¿Qué tipo de actividades tengo que hacer para que esos 4 años realmente logren el objetivo? No, pues tengo que primero generar un posicionamiento de marca, tengo que meterme en el gremio, tengo que contratar equipo local, tengo que
empezar las acciones comerciales, tengo que estar en los eventos, tengo que estar... Entonces uno ahí ya va haciendo la estrategia desglosada de realmente son un conjunto de cosas que tengo que hacer. No es solamente pensar en pauta y pensar en tener más vendedores, porque eso no funciona así, generalmente. Y entonces uno empieza a armar un plan creíble. Listo, primero voy a aterrizar allá y voy a tener un posicionamiento de marca con 2 personas, voy a tener un country manager y ese country manager se va a encargar de dar a conocer la marca, la visión y demás, y de contratar a las primeras 3 personas en México, por ejemplo. Entonces, listo, ese es mi plan de los próximos 6 meses. Después de eso voy a empezar a asistir a los eventos y ya a vender duro, pero no voy a tener equipo comercial, sino este mismo equipo es el que va a empezar a tener los primeros 5 clientes. Y el objetivo es que en los próximos 6 meses sea los 5 clientes. Entonces uno arranca como masticadito y como de verdad desglosado de cuánto me va a costar, siendo más realista. Y creo que hacerse esas preguntas de qué tiene que pasar y echarlo para atrás. Es decir, 50 clientes, listo, echémoslo para atrás. ¿Cuánto me cuesta traer esos 50 clientes en tiempo, en capital, en recursos de personas y demás? Funciona muy bien. Nosotros le llamamos la proyección inversa en Rockstar. Y es una metodología que hacemos durante el programa. Y es, listo, tú crees que vas a ser gigante como compañía. Te la creo. ¿Qué tiene que pasar para que seas una compañía de $50 millones? Dímelo financieramente y hagamos eso. Entonces empiezan, no, necesitaría vender $15 millones al año. Listo, $15 millones al año. Y ahora, ¿qué tiene que pasar en tu empresa para que vendas $15 millones? No, pues como estoy hoy, tendría que conseguir 300 clientes más, tendría que aumentar el ticket promedio de los clientes en un 40% y tendría que reducir mis costos o mejorar mis márgenes en un 10%. Listo. ¿Cómo lo vas a hacer? Y empieza uno a echarlo para atrás y a decir qué tengo que hacer hoy para cumplir esa meta. Y uno ahí se da cuenta, estoy lejos o estoy cerca o el plan va bien y sobre todo cuánto capital extra voy a necesitar para cumplir ese plan. Y ahí es donde llega la inversión. Ahí es donde decimos, listo, necesitamos ese capital de inversión externa. Pero es pensar al revés para mí. No es pensar hacia adelante, me gustaría crecer un 20%. No, es, tengo que llegar a esta meta, ¿cómo lo voy a lograr? Y ya en el hoy, ¿qué tengo que hacer? Y cómo hago ese plan para ir para adelante. Pipe, ¿y cómo se fija esa meta? ¿Cómo ser ambicioso pero aterrizado? Porque es muy bueno yo decir, no, en 6 meses voy a hacer el podcast de emprendimiento hispanohablante más grande del mundo, pero ¿qué tan aterrizado es sabiendo que tengo que conquistar Colombia, México, Perú, Argentina, España, el mercado hispanohablante de Estados Unidos? ¿Cómo fijamos esas metas? Yo creo que uno tiene que ser muy ambicioso, pero muy aterrizado. Es decir, digamos que acá hablando fuera de micrófono, ustedes son están en el top 3 de Colombia. 2 hoy, sí. Listo, de número 2 en Colombia. Pero eso fluctúa mucho, pues, o sea, que Exacto. la gente no crea que ya nos sembramos en el 2 y nos quedamos en el 2. Por eso. Pero digamos que el próximo mes pueden estar en el 4, pero están top 5 ahí peleándose, digamos que, y esperan mantenerse ahí, listo. ¿Cuánto les costó en Colombia, que son, pues, es su país, es sus invitados los conocen, listo? Y que es un país más pequeño, por ejemplo, que México. Entonces dicen, para ser de Hispanoamérica, toca conquistar México, porque es el mercado más grande. Ser el número 1 en México también. Listo. ¿Cuánto les costó en Colombia? No, 1 año y medio, creo. Listo, 1 año y medio con estos recursos, este tipo de invitados. En México la van a tener más difícil, porque es más grande. Y porque hay que abrir camino. Claro, y entonces uno a veces dice, no, en 6 meses voy a ser el número 2 en México. No es así. De pronto sí, pero hay que ser más realista. Entonces uno dice, pues probablemente vaya a ser el doble difícil. Por ejemplo, es un ejemplo muy simple. Entonces lo voy a hacer en 3 años. 1 año y medio en Colombia, 3 años en México. Ya con la fuercita y la experiencia que tenemos, pues probablemente se pueda. Entonces, y ya siendo número 1 o 2 en Colombia y en México, ya uno está muy bien rankeado en Latinoamérica. Ya ahí sí es expandir de pronto a irlo a regionalizar a otros países ya más pequeños, que marquen menos en el mercado, pero que le den más exposición. Y ese es un plan que para mí es realista. Ahora, hablar del mundo, pues ya es, bueno, no, en el mundo primero tocaría pasarlo a inglés. Y después de pasarlo a inglés, tener invitados pues, de nivel mundial, que todavía de pronto no los han tenido. Entonces, yo le pondré un plancito más largo a los 5 años. Pero uno empieza también a darse cuenta de qué tiene que pasar para hacerlo, qué tiene que suceder realmente. Y eso creo que es sano.
tener esas metas mucho más aterrizadas y que no sean tan locas. Incluso pecar a veces sí, yo apunto lejos, pero soy mesurado en el día a día. A veces es muy bueno porque uno se sorprende positivamente. Oiga, no, yo planeé 3 años en México, pero probablemente al año 2 ya están en el top 3. Dicen, bueno, nos salió el 35% más, 33% más rápido. Perfecto. Yo creo que yo he repetido esta frase por ahí 40 veces en el podcast, pero es una frase que me gusta mucho y es que la gente sobreestima lo que puede lograr en un año y subestima lo que puede lograr en 10. Totalmente, totalmente. Yo creo que uno siempre, cuando piensa en el corto plazo, piensa en las ganas de resolver algo muy inmediato, muy rápido. Y cuando piensa en 10 años, piensa que eso es eterno. Entonces, pues como que le pierde la gracia a lo que puede crecer. Pero yo creo que ahí sí la constancia y lo mismo que pasa con el interés compuesto, pasa con uno como persona. 2 años haciendo esto, cada hora de grabación va a ser completamente diferente a la hora de grabación en el día 1. Completamente diferente. Y eso es lo que uno tiene que aprovechar en su camino, como empresario, como emprendedor, como profesional. Pipe, digamos que ya terminamos este ciclo de aceleración ya más dedicado hacia la empresa, las métricas, el producto, todo lo que tiene que ver con la ejecución. Pero hay una parte que nos está faltando, que también es importante y que para vos es una de las partes fundamentales, y no para vos, para todos, y es una realidad, que es una de las partes fundamentales para poder ser exitoso en los negocios, y es cómo me relaciono yo con las personas y cómo eso puede influir en el éxito de mi proyecto. Entonces, vos a lo largo de los años, con todos los fundadores que te has rodeado, vos como emprendedor y con lo que has construido, ¿cómo has visto que esas relaciones humanas pueden transformar un proyecto para bien o para mal? Yo creo que totalmente. O sea, esto es un juego de relaciones y no quiere decir que uno tenga que ser relacionista público. Yo creo que todos jugamos el juego de las relaciones. Y partamos de lo más básico. Yo puedo tener una idea muy buena de emprendimiento. Lo primero que necesito es contagiar de esa idea y vendérsela a los que van a ser mis socios. Si yo no tengo esa capacidad, no voy a poder tener éxito. Y ahora, si yo tengo esa capacidad, pero con personas de clase mundial, pues va a ser una cosa. Y si tengo la capacidad para convencer a mis amigos de la universidad, pues va a ser otra. Y si tengo la capacidad para convencer solamente a gente mucho menor que yo y con menos experiencia, pues va a ser otra. Entonces ahí ya empieza. Lo segundo, empieza listo. El juego relacional se ve en ventas, en contrataciones, en levantamiento de capital, en exposición de la empresa, de la marca, de la visión y demás, en eventos. Y entonces en la medida que uno aprende eso, también se da cuenta que los éxitos suceden por múltiples factores de gente que supo relacionarse muy bien. Y no es, insisto, el relacionista público, ni pasársela en redes sociales, ni pasársela en LinkedIn, ni en eventos, no. Es hacerlo bien de una manera, creo yo, que es muy, digamos, profesional. Si yo quiero construir el banco más grande del mundo, yo tengo que tener un network que me va a dar el alcance para construir el banco más grande del mundo. Si no tengo ese network, pues es una fantasía. Si no tengo esa red, esa comunidad. Entonces yo sí creo que uno como emprendedor tiene la necesidad y como esa métrica norte personal, que uno siempre tiene que estar expandiendo su network, siempre tiene que estar creando relaciones de valor que le puedan nutrir esas posibilidades de su compañía. Si uno no lo hace, es muy poco probable que vaya a tener éxito, porque es que todo se basa en las relaciones, los clientes, los empleados, los socios, los inversionistas. Todo se basa en relaciones y con las relaciones es que uno abre puertas y le abren puertas a su compañía. Yo siento que mucha gente se equivoca en esta parte. Por desconocimiento, por emoción, por muchas cosas. Vos que has tenido el privilegio de sentarte con fondos, con bancos, con fundadores, con muchísimos actores del ecosistema, con personas muy relevantes, incluso con mentores tuyos. ¿Qué principio o mentalidad te ha servido para construir relaciones potentes y duraderas en tu carrera? Yo creo que eso es un arte y yo intento cada día hacerlo mejor. Yo creo que es uno no pensar en la transaccionalidad y en el corto plazo de entrada. Uno generalmente, por ejemplo, el vendedor quiere llegar y vender.
no construye una relación, no quiere vender y su KPI está en vender y vender y vender y vender y a veces ni oye. Yo creo que el pensar en largo plazo y no de una manera transaccional es poder aceptar, hoy conocí a esta persona, hoy de pronto no le interesa mi producto como cliente, pero en 2 años puede que sí. Y yo estoy fortaleciendo la relación, la confianza, que me vaya conociendo, viendo, que entienda qué hacemos en mi compañía y en 2 años hablamos y me voy ganando su confianza. Hay una historia muy bonita que siempre les cuento a las startups de Rockstar y es que Rockstar tiene cerca de 130, 140 inversionistas. No tenemos la métrica de los 10 años, de los 140, pero sí lo tenemos de los últimos 5 años. De los inversionistas de los últimos 5 años, cerca del 70% nos dijeron que no la primera vez. 70%. Y lo que aprendimos y creo que hicimos bien fue entender, no están listos para invertir. Más bien, ¿qué hace falta para que sí estén listos? Y entonces montamos una escuela de inversionistas para que pudieran formarse, entender, pudiéramos tener tiempo y ver, bueno, estos tipos sí saben lo que están haciendo, es confiable, como que es una decisión, digamos, profesional. Armamos comunidad, entonces los invitamos, entonces ven a otros y entonces tenemos espacios donde ven otros 5 inversionistas y dicen, bueno, no estoy solo. Y eso genera mucho engagement, pero más del 70% no fueron inversionistas desde el día 1. Es decir, nos tocó fortalecer la relación y trabajarles, no pensando en el cheque o en el resultado inicial, sino en el futuro, en el largo plazo. Y creo que eso, para mí, es lo que yo creo que es una de las lecciones que más grandes me ha dejado Rockstar. Las cosas se crean, es así, con constancia, de verdad, con determinación y sin insistir, no aceptar un no por respuesta. No, sí, acéptalo. Pero entiéndelo como un hoy no. Y trabaja lo suficiente para que mañana sí. Pero no por insistencia, sino porque muestras la solidez, la evolución y que estás preparado para. A mí me alegra infinito que hayas mencionado ese aspecto de las relaciones porque siento que es donde las personas más se equivocan. Y lo digo porque nos ha pasado. O sea, nos buscan y nos piden un favor de inmediato, nos piden algo de inmediato y a mí las personas que más conectan, pero las personas que más conectan conmigo son las personas que de entrada solamente quieren ayudar o genuinamente están interesados en conversar. Y ese es un libro que han mencionado mucho, que es Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que si no se lo han leído se lo tienen que leer porque les enseña que tienen que estar genuinamente interesados en alguien para que una relación sea verdaderamente exitosa a largo plazo. Totalmente. Yo creo que es que uno tiene que entender que la vaina es de 2 vías. Todo es de 2 vías. Y probablemente uno cuando tiene una empresa, un emprendimiento, uno tiene las ansias de, ven, inviérteme, ven, necesito esto, ayúdame, pero tampoco también, o muy pocas veces uno piensa el otro que necesita, cómo le doy valor, qué tengo que mostrarle a X o Y persona para que confíe en mi emprendimiento, qué está esperando, qué es lo que le da inseguridad. Y pasa mucho en Rockstar, digamos, te lo cuento como ya al otro lado. Mucho emprendedor que, este es mi deck, ¿sí o no? No. Y nunca más volvimos a saber. En cambio hay otros que llegan, no, hoy no estoy listo o no sé, pero quiero preguntarte esto. Y entonces y a los 2 meses vuelven, tu consejo me sirvió, gracias, y lo apliqué y estos fueron los resultados y estoy en esto. ¿Cómo lo ves? Y empieza a generarse una conversación que cuando abrimos convocatoria y vamos a buscar startups para invertir, esos son los primeros que llamamos. Vengo trabajando o vengo hablando con ellos 8 meses en una conversación fluida, he visto evolución, he visto parte de su reciprocidad en la comunicación. No es que uno espere nada a cambio, pero en la comunicación. Y en el compromiso también, porque es que cuando a alguien no le dan un feedback y no lo ejecuta, ¿para qué te estoy ayudando? Todo el mundo dice, ay no, deme un consejo. Es como si fuera a darle o estuvieran esperando la fórmula mágica para que se vuelvan millonarios. No, pero no hay nada más. A todo el mundo le encanta ayudar, pero también le encanta sentirse útil. Cuando uno, no, dame feedback
y uno no vuelve a saber uno cómo se siente. No, pues por acá pasaron. No. Pero cuando alguien le pide feedback a uno y uno da un consejo y le dice, me funcionó o no, pero gracias y mire los resultados de esto y aprendí tal, uno se siente gratificado. Algo que hice le impactó a alguien y generó un efecto. Y eso no estás haciendo nada por mí, pero solo ese detalle genera una gran diferencia en la relación a largo plazo. Y yo creo que eso no somos conscientes y no somos buenos relacionistas generalmente. Somos súper transaccionales. En un evento de networking, de startups y de emprendimiento y demás, vamos con la camiseta puesta de nuestra empresa, no oímos, solo queremos que oigan nuestro pitch y nos digan, toma el cheque o toma lo que necesitas. Y no se oye, no se entiende al otro, no van a construir relaciones a largo plazo, sino súper inmediatas. Pipe, vamos para la sección de preguntas rápidas, como es costumbre acá. Y como saben, preguntas rápidas, no tan rápidas, ¿sí o qué? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Pensar a largo plazo. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Yo creo que comienza con el porqué, Start with Why, y... De Simon Sinek. De Simon Sinek. Yo creo que ese para mí, porque creo que cuando uno entiende eso, piensa a largo plazo. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Pensar a largo plazo. No, intentar ser buena persona. Intentar ser buena persona. O sea, intentar realmente ser buena persona que genere algo positivo en las personas. ¿Cuál es tu definición de éxito? Creo que lograr esa satisfacción entre lo que se hace, los resultados y la plenitud personal. Listo, Pipe. Ahora vamos para la sección de preguntas de seguidores. Usted ya la tiene en mano, llave, lea. Listo, Paula Andrea Oviedo, ¿por qué te involucraste en este rubro? Porque emprender es muy difícil y siempre fui emprendedor. Y para mí mi meta de vida y como mi visión es cómo impactamos el mundo, la región y Colombia principalmente en que la gente que tiene ideas tenga menos fricción y encuentre más fácil a alguien que le diga, venga, la hacemos. Ese para mí es por lo que me metí, porque me apasiona realmente la gente con visión, ayudarlos a en un granito de arena, ayudarlos a que sientan, primero, que sí se les puede entender. De pronto yo me sentía muy incomprendido cuando quería montar una empresa muy joven y me decían como, pero ¿por qué no va al mundo corporativo y tal? Y creo que el emprendimiento es un catalizador de cambio impresionante y que si queremos una nueva realidad en Latinoamérica, el emprendimiento es una ruta muy efectiva. Me siento muy identificado, Pipe. Hablaste por mí y por vos en esa respuesta. Vamos para el zigzag. ¿Qué prefieres? ¿Invertir en un equipo regular con un excelente producto o en un equipo brillante con un producto regular? Un equipo brillante con un producto regular. ¿Un fundador con ego inflado pero capacidad brutal o uno humilde pero con ejecución promedio? Un humilde, no. En lo personal, en lo único que no invierto es gente con un ego muy elevado. ¿Fundadores con una narrativa increíble pero sin métricas claras o fundadores con métricas impecables pero que no saben contar su historia? Métricas impecables que no saben contar su historia. Eso es pulible. Eso se pule fácilmente. Y una brutal que pasó bacanísima. Tener en tu portafolio de inversión a Netflix y Airbnb o poder recibir mentoría 1-a-1 toda tu vida con Elon Musk y Jeff Bezos. Tener a Netflix y Airbnb. ¿Por qué? Porque si tengo compañías como esas, voy a tener mentoría de los mejores porque me abren la puerta. La gente nos hace trampa siempre, Dani, en las complicadas. Pipe, mil gracias, hermano, por este ratico. No, ustedes, muchas gracias. Muy, muy honrado estar acá y un gusto. No, aquí feliz de disfrutar de esta conversación porque creo que la esencia de todo lo que conversamos hoy y lo que hicimos hoy, primero, le hace un bien a las personas que lo escuchan. Segundo, nos ayuda a acercarnos más a ese propósito en común que tenemos. Y tercero, crea el comienzo de una gran relación entre Felipe Santamaría, Rockstar, y de Instinto a largo plazo, que es lo más importante para nosotros, que nuestros invitados y las personas que nos están ayudando a expandir el conocimiento de las personas se vuelvan amigos y realmente nos ayuden a crear algo brutal y podamos colaborar y
y hacer que las personas se la crean y logren llevar sus ideas a la realidad. Totalmente. Yo creo que así nació Rockstart y así encantado de colaborar porque yo creo que se necesita una nueva visión, se necesita ayudar a la gente con esa visión y yo creo que cuando estamos trabajando en construir país tenemos que unirnos todas las buenas iniciativas y mentorearnos, ayudarnos, coacharnos, mejorarnos unos a otros y creo que súper abierto a que eso pase porque ese mismo propósito es el que nos une, yo creo. Esta es tu casa, Pipe. Dani, vení para la foto.